Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un muy breve anuncio simplemente para decirles que el miércoles que viene, o sea, el 23 de marzo a las 6:30 de la tarde, vamos a tener una conferencia que va a ser presencial en Le Roche, pero también por streaming, o sea que las que viven lejos la van a poder seguir a través de Zoom. Y la conferencia es preparatoria, en realidad es como una especie de anticipo del seminario que comienza en 2 semanas. La conferencia va a versar sobre las mujeres artistas en la España del siglo XIX. Esto como pregunta, musas creadoras copiantas. Y la va a impartir María Dolores Cebrián. Como dije, es el anticipo del seminario que comienza el día 30 y que va a versar sobre la España del XIX, las luces y sombras de un siglo apasionante. Así que las esperamos en Le Roche y a través de la pantalla. Muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra a Antonio. Hola. No sé si le tengo que dar a compartir. Está compartido, Antonio. Vale. Está ya, vemos en la primera página que es Pasaje de los Panoramas París. Vale, tenemos que pasar, Álvaro, no sé si me oye Álvaro. Ahí, no, al anterior. Exactamente. Vale, pues bienvenidos, bienvenidas a la sesión de hoy, que es la última de nuestro seminario. Y vamos, el día anterior explicábamos buena parte del movimiento surrealista francés con las figuras de André Breton, de Luis Aragón y la vertiente también de críticos de arte que tiene sobre todo André Breton, con algunas muestras de la pintura surrealista. Y hoy vamos a empezar con el tercero de los nombres que proponíamos el día anterior, que es Paul Eluard. Y Paul Eluard nos va a servir también de introducción a un apartado que a mí me parece muy interesante, que es el del surrealismo español a través de dos figuras que se incorporan al movimiento francés directamente en 1928-29, como Salvador Dalí y Luis Buñuel. Paul Eluard, ahí tenéis la cronología, nació en 1895, murió en 1952 y no era exactamente, no era su nombre de pila. En realidad, Paul Eluard adopta uno de sus nombres, Paul, porque su nombre era Eugenio, y Eluard hay que recordar que es el apellido materno. Su primer apellido era Grandel, escrito Grindel. Entonces, bueno, pasa un poco como ocurriría después con el poeta español Gabriel Celaya, que en realidad se llamaba Rafael Múgica, ¿no? Pero adopta su segundo nombre y su segundo apellido, aunque el primer libro lo publicara con el nombre de Rafael Múgica en 1935. A Paul Eluard le ocurre exactamente lo mismo. Paul Eluard conoce a la que había de ser su compañera durante bastante tiempo, una mujer de origen ruso que sería determinante para él y para Salvador Dalí, y que se llamaba Elena Dmitrievna Diakonova, pero es mucho más conocida en la historia de la literatura francesa y española y en la historia del arte con el nombre de Gala. Álvaro, pasamos a la siguiente. Aquí la tenemos también retratada por el magnífico fotógrafo Man Ray, igual que Paul Eluard, en el año 1925. Paul Eluard y Gala se conocen a los 16 años, cuando estaban internados en un sanatorio de Suiza que se llamaba Davos.
Los dos estuvieron entre 1912 y 1914 y allí tuvo lugar el encuentro y el enamoramiento entre los dos personajes. Eliage participa en la Primera Guerra Mundial, exactamente igual que Bretón y Aragón, y ya en la posguerra, en 1920, funda la revista Proverbe, de la que habló también Álvaro al tratar la etapa dadaísta, pero forma parte también del grupo de la revista Littérature en sus dos etapas. En la primera, más cercana al dadaísmo; en la segunda, ya entre el 22 y el 24, mucho más cercana a los surrealistas. Digamos que la militancia de Paul Eluard en el movimiento surrealista va desde 1924 hasta 1938 aproximadamente, cuando las disidencias claras, las divergencias con André Breton le hacen abandonar el grupo. Y a partir de 1939, sobre todo 1940, cuando la ocupación nazi de Francia, Paul Eluard se va a convertir en un emblema de la resistencia, precisamente la resistencia francesa contra los nazis. Murió relativamente joven, en el año 1952, y fue un gran amigo del pintor malagueño Pablo Picasso, que le ilustró algunos de sus libros. La trayectoria de Paul Eluard empieza todavía en la Primera Guerra Mundial, con textos como Le devoir et l'inquiétude, el deber y la inquietud, de 1917, y sobre todo Pour vivre ici, para vivir aquí, de 1918, justo al terminar la guerra, lo publica, que es un libro de poemas en el que Eluard busca el paisaje y se identifica con la naturaleza. También en 1918 publica un texto de muy diferente signo, Poèmes pour la paix, Poemas por la paz, 1918, antes de incorporarse plenamente al movimiento dadaísta, cuando Tristan Tzara se traslada a París, junto con Breton, junto con Aragón, con Philippe Soupault. Y a principios de los años 20 establece una amistad muy cercana con el pintor alemán Max Herz, que se trasladó a París. Y como ya anticipábamos el día anterior, ahí se establece una especie de triángulo amoroso, ¿no?, entre Paul Eluard, Gala y Max Herz. Hay un principio ya también de crisis de pareja. Pero el caso es que Max Herz y Paul Eluard, que se habían enfrentado en la Primera Guerra Mundial, porque los dos estaban movilizados respectivamente por Alemania y por Francia, y los dos cuentan anecdóticamente que pudieron estar en trincheras enfrentadas en 1916-17, ¿no?, en el frente del Somme, y los dos naturalmente sobrevivieron a la guerra. Entonces, Paul Eluard y Max Herz colaboran en una especie de libros collage un poco parecido a lo que vimos el día anterior de la Semana de Bondad de Max Herz, con títulos como Repeticiones o Le Malheur de Saint-Mortel, las desgracias de los inmortales. A mediados de los años 20, ya en plena etapa surrealista, Paul Eluard publica su primer gran libro de poemas, Capital del Dolor, en 1926. Y durante el verano de 1929, Paul Eluard y Gala visitan en Cadaqués a Salvador Dalí, con el que Gala se quedaría definitivamente, separándose de Paul Eluard en el año 1930. Pasamos la diapositiva. Pero Paul Eluard, también en 1929, había conocido a Nush, que se llamaba realmente María Benz, y era una alsaciana, hija de acróbatas ambulantes, con la que se casaría en el año 1934. Ahí, curiosamente, tenéis una foto en la que aparecen las dos parejas en 1931. Por un lado,
un joven, muy joven, Salvador Dalí, en la parte extrema de la izquierda, ¿no? Junto con Gala, que está justo a su lado. El siguiente es Paul Eluard y la última en la fila hacia la derecha es precisamente Nuss, que se convertiría por aquellos años, en los años 30, en una auténtica musa de los surrealistas. Fijaos también, pasamos la diapositiva, en dos retratos que en 1935 hace Man Ray de Nuss Eluard, que también desgraciadamente iba a morir muy, muy pronto, en la década de los 40. En 1929, Paul Eluard publica un libro también fundamental en su trayectoria, que era El amor, la poesía, L'amour, la poésie, del que vamos a comentar un poquito más adelante, en concreto un poema breve. Pero para terminar un poco con la trayectoria de Paul Eluard, diremos que en los años 30 él publica varios libros que constituyen un ciclo unitario, empezando por La vida inmediata del año 1932, La rosa pública de 1934, Fácil, o Facile, del 35, que dedica todo enteramente íntegro a su nueva pareja, a Nuss. Y finalmente Los ojos fértiles, 1936, que fue ilustrado por Picasso, y Curso natural del 38. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Eluard adopta ya un compromiso político muy intenso y inequívoco, ¿no? Y entonces, pues, habría que destacar algunos títulos como Le Livre Ouvert, El libro abierto, de 1939, Poesía y verdad, de 1942, y en la cita alemana, o Rendez-vous allemand, en el año 1944. Como os decía, Nuss murió muy joven, en el año 1946, y Paul Eluard encontró una nueva pareja, se casó con una mujer llamada Dominique en 1951, pero murió en 1952. También habría que consignar los libros que publica Eluard en colaboración con André Breton. Por ejemplo, La Inmaculada Concepción de 1930, que se toma como ejemplo de escritura automática, aunque habría que tener en cuenta la declaración de Pablo Picasso, que dijo que él había visto el manuscrito de ese libro de La Inmaculada Concepción y que estaba lleno de correcciones. Y entonces, claro, Picasso muy razonablemente ponía en duda la autenticidad de ese método tan elogiado, tan consagrado por los surrealistas y especialmente por André Breton. Luego, Notas sobre la poesía, también fue un libro publicado a media entre Breton y Paul Eluard. Y finalmente el Diccionario abreviado del surrealismo, que salió en el año 1938, el año en el que precisamente se distancian los dos poetas, Breton y Paul Eluard. Para dar algunas características de su poética, diremos que en el caso de Paul Eluard podemos hablar de una poética de la vida inmediata. Vamos a avanzar un poco en la diapositiva. Fijaos ahí también una foto muy curiosa de grupo, en la que en primera línea, es decir, en la parte izquierda están Paul Eluard y Nuss, su pareja, ¿no? Haciendo ahí una especie de topless. En el fondo está Ronald Penrose, el ensayista inglés, y también está el propio Man Ray junto con su pareja. La fotografía la hizo Lee Miller, una espléndida fotógrafa que fue también pareja, si mal no recuerdo, de Man Ray, y que luego fue corresponsal de guerra
y tiene unas fotos impresionantes de la toma de Berlín. Por ejemplo, Lee Miller tiene una foto hecha en la bañera de lo que era el refugio de Adolf Hitler en el año 1945, cuando Berlín ya se rindió en manos del ejército ruso y de los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es una fotógrafa espléndida que merecería la pena también dedicarle un buen tiempo, pero por lo menos no dejamos de hablar de ella, por lo menos para que si alguien se interesa, investigue algo más. Esta fotografía la hizo ella, ¿no?, en un picnic, ¿no?, en 1937 en el sur de Francia. Como digo, pasamos un poquito más, pasamos otra diapositiva. Vale. Vamos a analizar este texto de Paul Eluard, pero vamos a dar algunas notas sobre su poética. Decimos, una poesía de la vida inmediata donde cuentan los sueños, pero también en parte aquella escritura automática que se había consagrado como método surrealista en el año 1924. Para Paul Eluard, la experiencia de la noche es una fuente de energía psíquica y es el lugar de encuentro con el universo. Para él, exactamente igual que para André Breton, la poesía es un intento de fusión entre lo consciente y lo inconsciente, entre el sueño y la realidad. Ya lo vimos el día anterior en una cita de los vasos comunicantes de André Breton, cómo los sueños se convertían en una forma de acceso a la acción, no eran en absoluto una evasión de la realidad. Paul Eluard, digamos que es el gran poeta del amor en el surrealismo, quizá también con Luis Aragón. Aragón le dedica sus poemas sobre todo a Elsa Triolet, a su mujer. Paul Eluard se los dedicaba en principio a Gala y posteriormente a Nus. Es decir, hay una idea, hay una concepción del amor como principio de recreación del mundo y de conocimiento universal. Y dentro de ese tratamiento del amor, la mirada resulta fundamental. En un sentido como muy de recuperación de la tradición, y de la tradición incluso que diría platónica y petrarquista, en los poemas de Eluard la luz procede de los ojos de la mujer, pero también permite interiorizar el mundo. Y en ese sentido me parece decisivo un título de los que he citado anteriormente, el libro de 1936, que se llamaba Les yeux fertiles, los ojos fértiles. Pero como digo, hay desde el principio un intento de conectar con la naturaleza, con el cosmos, con el universo, a través del amor. Y vamos a ver este poema breve del libro El amor, la poesía, 1929, que en el original se llama Je te le dis, yo te lo he dicho. Ahí lo tenéis. Te lo he dicho por las nubes, te lo he dicho por el árbol del mar, por cada ola, por los pájaros en las hojas, por los guijarros del ruido, por las manos familiares, por el ojo que se vuelve mirada o paisaje, y el sueño te ofrece el cielo de su color, por el vapor de la noche, por la reja de los caminos, por la ventana abierta, por un frente descubierto. Te lo he dicho por tus pensamientos, por tus palabras. Toda caricia, toda confianza sobrevive. Bueno, ahí en este poema tan breve, pues se puede ver perfectamente, se pueden ver algunos de los recursos de Paul Eluard y en general también de los poetas surrealistas. En un principio, una preferencia por la anáfora o la repetición, por ese primero je te le di, te lo he dicho, pero el por el árbol, por cada ola, por los guijarros. Fijaros cómo la preposición se va repitiendo al inicio de cada verso, prácticamente hasta el final, ¿no? La anáfora como figura retórica. Y vemos también cómo aquí se hace presente ese principio de la metamorfosis.
del que habíamos hablado el día anterior como una constante surrealista. Fijaos en medio del poema que dice: por las manos familiares, por el ojo que se vuelve mirada o paisaje. Es decir, entre el paisaje y la mirada hay una relación interna, ¿no?, en que uno se convierte en el otro. Es decir, el paisaje también se convierte a su vez en mirada. Y naturalmente vamos a hacer hincapié en la importancia de los elementos naturales. Empieza nombrando las nubes, sigue con el mar, después son las hojas, el guijarros del ruido, la piedra y el paisaje finalmente. Luego de los elementos naturales pasa al sueño. El sueño te ofrece el cielo de su color, el elemento onírico, es fundamental en la poesía surrealista y también en Paul Eluard. Y luego se va personificando de tal manera que habla de la frente descubierta, aunque ahí aparece por un frente descubierto. Bueno, la traducción es un poco defectuosa, en este caso tendría que haber puesto otra, pero bueno. Tu pensamiento, tus palabras, es decir, está ya claramente individualizando en la mujer amada. Y finalmente dice: toda caricia, toda confianza sobreviven. Es decir, va de los elementos materiales a los elementos espirituales, a la identificación clara con la mujer a la que ama. A Paul Eluard lo tradujo un poeta al español, un poeta andaluz, un poeta sevillano que se llamaba Luis Cernuda, y le publicó algunas traducciones del amor, la poesía, en la revista malagueña Litoral en 1929. Y Paul Eluard hizo una introducción a esas traducciones, en la que decía más o menos, estoy citando de memoria, aunque tengo aquí el facsímil, pero vamos, ahora no lo tengo a mano, ¿no? Lo tengo en casa, pero dice: no podemos comprendernos, pero sí que podemos amarnos. Paul Eluard, dice, es el gran poeta del amor en la poesía francesa actual y sobre todo en la poesía surrealista. Y sí quiero leer un poema de Luis Cernuda del libro Los placeres prohibidos, que es como una especie de versión libre de este que acabamos de ver de Paul Eluard. El poema se titula Te quiero. El poema de Luis Cernuda. Te lo he dicho con el viento, jugueteando como un animalillo en la arena o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Fijaos el poema de Paul Eluard. Te lo he dicho con el viento, te lo he dicho con el sol, que parece, te lo he dicho con las nubes, que parece una adaptación, una versión libre del poema de Paul Eluard. Esto hoy día con las redes sociales se hubiera armado un jaleo considerable. Lo hubieran acusado de plagio como poco, ¿no? Pero ya digo, Luis Cernuda era el que había traducido a Eluard en Litoral, y hay una conexión muy patente entre el amor, la poesía y los placeres prohibidos de Luis Cernuda, que es del año 1930, es decir, 31 más bien, es decir, de la época en la que ya se proclama la Segunda República en España. Como digo, una conexión muy evidente que Cernuda nunca negó. Pasamos a la siguiente diapositiva de la época comprometida de Paul Eluard, de la época de la Segunda Guerra Mundial. Destaca muy especialmente este poema largo, Liberté, Libertad, que pertenece a Poesía y Verdad de 1942. Un poema muy extenso, muy extenso, del que solamente hemos destacado algunas estrofas finales, sobre las imágenes doradas, sobre las armas de los belicosos.
Sobre la corona de los reyes escribo tu nombre. Sobre la ausencia sin deseos, sobre la soledad desnuda, sobre las marchas de la muerte escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra reinicio mi vida. Nací para conocerte, para nombrarte libertad. Como anécdota podemos decir que este poema se imprimió en hojas sueltas y era lanzado por los aviones aliados en las zonas ocupadas por los nazis en Alemania en 1943, 44, y fue casi un poema emblema de la resistencia francesa, que más de una vez incluso ha sido musicado. Paul Eluard, exactamente igual que Bretón y que Luis Aragón, pasamos la diapositiva. Pues, esta es la edición original de Poesía y Verdad del año 1942, donde está este poema del que hemos leído un fragmento, Liberté. Pasamos la diapositiva. Paul Eluard tiene una colección muy interesante de textos sobre pintores. Ya hay algunos que están en Evidence Poétique, Evidencia Poética, 1937, y todos esos textos sobre pintores, ensayos y poemas pasan al libro Donner à voir, es decir, dar a ver, del año 1939. Me interesa mucho destacar del ensayo Evidence Poétique, Evidencia Poética, un fragmento en el que Paul Eluard habla de los pintores surrealistas. Fijaos porque es muy interesante. Dice, los pintores surrealistas perseguían todos el mismo esfuerzo por liberar la visión, por unir la imaginación y la naturaleza, por considerar real todo lo posible, por mostrarnos que no existe dualismo entre imaginación y realidad, que todo lo que el espíritu del hombre puede concebir y crear proviene de la misma vena, es de la misma materia, de su carne, de su sangre y del mundo que le rodea. Interesante, ¿no? Porque exactamente igual que diría Bretón sobre algunos pintores, incluso sobre como veremos, sobre la película Un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí, pues la pintura surrealista une la imaginación y la naturaleza, la imaginación, el sueño y la realidad. Todo proviene de una misma materia y de una misma fuente. Hay algunos pintores que son naturalmente los preferidos de Paul Eluard, fundamentalmente Max Ernst, Pablo Picasso y Giorgio de Chirico, pero también le dedica textos a Salvador Dalí, a Jean Arp, a René Magritte, a Joan Miró, a la fotografía de Man Ray, a Yves Tanguy, es decir, prácticamente a toda la nómina de artistas del surrealismo. Y dentro de ese texto Donner à voir, aunque pertenecía al libro Evidencia Poética, está el poema dedicado a Salvador Dalí en el año 1930, en más o menos cuando aquella foto de grupo que hemos visto de Nus y Eluard y Dalí y Gala, ¿no?, que perteneció inicialmente al libro La vida inmediata, pero que luego se integró también en Dar a ver. Eso. Pasamos la diapositiva, Álvaro. Bueno, no he puesto ese poema en diapositivas porque es un poema muy largo y lo tenéis dentro de la selección de textos que os pasamos prácticamente al final. Está el breve de Paul Eluard, ese yo te lo he dicho, ¿no?, que sí que hemos puesto, y poema largo que se llama Salvador Dalí y que yo no tenía manera de poner aquí en el PowerPoint, pero que nos sirve para introducir directamente en la obra, en la vida y en la obra ya del gran pintor de Figueras,
ya entramos en el último apartado del tema, es decir, la proyección del surrealismo en España y fundamentalmente en Dalí y en Salvador Dalí y en Luis Buñuel. Salvador Dalí nació en la localidad catalana de Figueras en el año 1904 y estuvo muy marcado por la muerte del hermano mayor, que luego le haría recrear un tanto el mito de Castor y Pollux, ¿no? Es decir, ese complejo, ¿no?, de haber sustituido al hermano que se llamaba como él. Y digamos que la biografía de Salvador Dalí estuvo muy marcada por la pésima relación que tuvo con su padre, que era un notario de Figueras. El padre de Salvador Dalí tenía en su casa un libro de patología médica que trataba sobre las enfermedades venéreas y que tenía unas fotos bastante terroríficas. Al adolescente y joven Salvador Dalí, aquel libro le produjo un terrible pánico al sexo que va a notarse prácticamente en toda su obra y muy especialmente en la etapa plenamente surrealista, como veremos en un cuadro y también en un texto literario que llevan el mismo título, El gran masturbador. Es decir, en el caso de Dalí, la masturbación es una forma de sustitución del sexo, ¿no?, de las relaciones sexuales, más que nada por auténtico miedo a raíz de ese libro que él citó en muchas ocasiones en las entrevistas y en los textos literarios. En septiembre de 1922, Salvador Dalí se traslada a Madrid y empieza a vivir en la residencia de estudiantes y como estudiante de Bellas Artes. Pero muy pronto lo expulsan de Bellas Artes porque se pelea con los profesores. Él dice que los profesores son unos ineptos, que no saben hacer absolutamente nada y que él está muy por encima de ellos. Y claro, pues, terminan echándolos y no, vamos, que no es muy difícil imaginar por qué, ¿no? Entonces ahí en la residencia de estudiantes se crea un grupo importantísimo, que va a ser importantísimo para la cultura española. Es decir, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Federico García Lorca y un cuarto personaje que era aragonés de origen como Buñuel, que no escribió nunca nada y que se llamaba José Bello La Sierra, Pepín Bello, pero que sí mantuvo una correspondencia muy interesante con Buñuel, con Dalí, me parece que también hay alguna carta con Federico García Lorca y que influyó también mucho sobre todos ellos. El caso es que cuando llega Salvador Dalí a la residencia de estudiantes, parece que Federico García Lorca y Luis Buñuel y Pepín Bello casi como que lo adoptan como si fuera una mascota, porque cuentan que llegó como muy acomplejado del pueblo, ¿no? Era incapaz de coger un tren o de sacar una entrada de teatro, de cruzar la calle solo, ¿no?, según cuentan Buñuel en sus memorias, ¿no? Pero digamos que Dalí empieza a consolidarse como artista muy pronto, porque él nació en 1924 y en 1924, es decir, a los 20 años, pinta este magnífico retrato de Luis Buñuel, que realmente es una muestra, creo que perfecta, de lo que es su etapa realmente clásica, por así decir, su etapa purista, en la que él aprende de un poco de los últimos pintores cubistas, de Juan Gris, de cubistas quizás no tan conocidos como Ozenfant o Jeanneret, y es un apasionado de la revista El Espíritu Nuevo, l'Esprit Nouveau, que salió en el primer lustro de la década de los 20, entre 1920 y 25. Estaba precisamente dirigida por Ozenfant y por Jeanneret, y también era un gran admirador de la pintura metafísica italiana, del que vimos el otro día un magnífico representante, o de la que vimos un magnífico representante en Giorgio de Chirico. Pero también
la pintura del último Carlo Carrà o de Morandi pertenecen a esa línea, ¿no?, de la pintura metafísica. También aquí había una revista, igual que en Francia estaba L'Esprit Nouveau, en Italia estaba Valori Plastici, Valores Plásticos, que salió entre 1918 y 1925, y de ella fue Salvador Dalí un lector apasionado. De ahí aprendió, digamos, todas las técnicas de esa primera etapa clasicista, del cubismo y de la pintura metafísica italiana. Me interesa que os fijéis en esas nubes que hay al fondo de la figura de Luis Buñuel en un espacio suburbial de Madrid, porque esas nubes están tomadas de un cuadro renacentista, el tránsito de la Virgen de Manteña. Y curiosamente van a aparecer después cuando Buñuel y Dalí hagan su película Un perro andaluz. Justamente al principio, esas nubes que preceden a la terrible escena del ojo rasgado. Esas que aparecen ahí en el retrato de Luis Buñuel como fondo. Pasamos la diapositiva. En 1925, Salvador Dalí realiza la primera exposición individual en la Galería Dalmau de Barcelona y todavía está en plena etapa clásica. Es decir, el catálogo de esa exposición tiene citas de Ingres, de Ingres, ¿no?, de Lifog, donde dice el historiador Lifog, un gran pintor solo está autorizado a retomar la tradición después de haber hecho la revolución, que no es más que la búsqueda de la propia realidad. En 1925 y 1926, Dalí, Buñuel y Federico García Lorca empiezan a proyectar un libro provocativo, un libro que se iba a llamar Libro de los Putrefactos, es decir, que iba dedicado contra los pintores académicos, contra los escritores también académicos o conservadores, contra los críticos literarios y los críticos de arte, todos aquellos que Dalí, Buñuel y Lorca consideraban como putrefactos. Pero en 1926, todavía en la etapa clasicista, Federico García Lorca le dedica un magnífico poema a Salvador Dalí, la Oda a Salvador Dalí. También le iba a dedicar otra al músico Manuel de Falla, la Oda al Santísimo Sacramento del Altar. Y en esa Oda a Salvador Dalí, empieza diciendo Lorca, una rosa en el alto jardín que tú deseas, en la pura sintaxis del acero. Si uno lee ese poema, ese poema de Lorca a Dalí, estamos todavía en esa fase de la poesía pura y de la pintura pura. Es decir, hablando de la rosa como símbolo por excelencia y también del acero, el acero y el cristal, como símbolos absolutos de la pureza. Pero en 1927 ya encontramos un salto muy importante. Y aquí nos vamos a esta obra, La miel es más dulce que la sangre, como digo, del año 1927. Hay muchas versiones, o sea, Dalí realiza más de una versión de esta obra. En la primera no estaba esa cabeza truncada y apoyada en el suelo, que se incorpora después, pero sí que estaba ese asno en descomposición y esas figuras aisladas, incluso la mujer sin cabeza, que es una deuda clarísima con Max Ernst, y las formas verticales sobre la tierra, sobre el suelo, que se deben a la pintura del francés Yves Tanguy. Es decir, aquí ya están también, por supuesto, los espacios abiertos de Giorgio de Chirico, la influencia de la pintura metafísica italiana, y se ha dicho con razón que el horror al sexo va unido al miedo de la muerte, y todo eso está digamos, en ese cuerpo femenino mutilado que aparece en el centro de la escena, junto con ese asno en descomposición.
Se ha interpretado que el busto derribado en la tierra es la cabeza de García Lorca. García Lorca, al ver el cuadro, le propuso el título Bosque de aparatos, pero finalmente Dalí optó por este mucho más extenso, La miel es más dulce que la sangre, que después explicó como una anécdota relacionada con un personaje femenino de Cadaqués, del pueblo donde iban a veranear desde Figueras. Se llamaba Livia, una pescadora que se llamaba Livia de Cadaqués, un personaje muy curioso que fue una mujer que fue amiga del ensayista catalán Eugenio Dors, el famoso Xenius, el autor del glosario, que iba a pasar a Cadaqués también algunas temporadas, y entonces lo desplazaban en la barca, ¿no?, los hijos de esta pescadora, de Livia, ¿no? Un día subieron a Eugenio Dors y se montó un temporal de levante. La barca pegó varios bandazos y Eugenio Dors llegó a la orilla absolutamente mareado, con lo cual Livia regañó a su hijo por haber salido al mar con esa tempestad y con Eugenio Dors, al que ya digo admiraba muchísimo, ¿no? Tanto que la obra más famosa quizá aparte de Dors fue La Bien Plantada. La Bien Plantada era, digamos, un símbolo de Cataluña, la bien plantada. Pero Livia se pensaba que era ella, o sea que Dors le había dedicado la obra a la pescadora de Cadaqués. Y entonces los hijos le reprocharon a Lidia, ¿no?, que ella le prestaba más atención a los visitantes que a la gente de su sangre, y según Dalí siempre, Lidia pronunció esa frase enigmática como respuesta: la miel es más dulce que la sangre. O sea, esa frase se debería a la pescadora Livia de Cadaqués, y Salvador Dalí la adoptó como título para su cuadro. Pero en 1926 y 27, Dalí y García Lorca eran íntimos amigos. Tan íntimos que Federico García Lorca quiso mantener incluso una relación amorosa con él, a lo que el pintor catalán se negó desde el principio. Es decir, por allí también estaba Ana María Dalí, su hermana, que era un personaje también fue un personaje de cierta importancia en aquellas relaciones de amistad. Y en el verano de 1927 justamente es donde más se producen las tensiones. Pasamos la diapositiva, entre Dalí y Lorca. Y el lugar de Federico García Lorca lo va a ocupar Luis Buñuel. Es decir, en el año 1928 ya Dalí y Buñuel empiezan a preparar la realización del que iba a ser su primer gran experimento cinematográfico, Un Chien Andaluz, un perro andaluz, 1928, y, como digo, Buñuel se aproxima cada vez más a Salvador Dalí conforme se va alejando, o los dos en realidad van alejando a Federico García Lorca. Entonces, en 1928 es cuando Dalí y Buñuel se aproximan de una manera clarísima al surrealismo. Si os fijáis en las imágenes, si recordáis las imágenes que pusimos el día anterior, pues ya en 1929 los dos aparecen, tanto Dalí como Buñuel, en aquella fotografía circular de Magritte que rodeaba a la mujer desnuda en el bosque, y en la foto también de Man Ray, posterior, también del año 29, donde sí que aparecía Dalí, aunque Buñuel en ese caso no. Pero hay que centrarse momentáneamente en la actitud, sobre todo, de Buñuel. Porque en el exilio de México, Buñuel hace unas entrevistas con el novelista valenciano Max Aub, ¿no? Y allí repasa toda su vida y le dice literalmente a Max Aub, dice: hasta 1927, con ese lenguaje brusco y directo y un poco bruto, ¿no?, de aragonés que tenía Luis Buñuel, que había nacido en Calanda, en la provincia de Teruel, hasta 1927 los surrealistas me parecían una partida de maricones.
Y lo dice con estos términos, ¿ves? Pero así, directamente, ¿no? Pero a partir de entonces ya le resultan algo muy diferente, es decir, un grupo muy atractivo, como veremos. ¿Qué ocurre? Pues que en 1927 había tenido lugar el homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla, promovido también por la revista de Occidente y por los poetas que se van a quedar también consagrados por esa fecha, ¿no? Los poetas de la generación de 1927, Lorca, Alberti, Alexandre, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Pedro Salinas, etcétera, ¿no? Y Buñuel, tanto Buñuel como Dalí, como Pepín Bello, no estaban de acuerdo con esa exaltación de la poesía pura, de la metáfora barroca que llevaba consigo ese homenaje a don Luis de Góngora. Y en 1928, curiosamente, se celebra el homenaje del centenario de la muerte de Goya, del pintor aragonés, de don Francisco de Goya y Lucientes. Y entonces eso ya sí que atrae directamente tanto a Buñuel como a Bello, que como aragoneses se sienten mucho más identificados. Pero realmente piensan tanto Dalí como Buñuel que la verdadera ruptura la llevan a cabo los surrealistas en Francia. Es decir, la escritura automática como alternativa al purismo literario, a la poesía que se estaba haciendo en España y también como alternativa a la pintura. García Lorca había tenido un enorme éxito en 1928 con su libro Romancero gitano, con el que llenaba los teatros y, bueno, daba unos recitales multitudinarios, un libro que había sido publicado por las ediciones de revista de Occidente, dependiendo de Ortega, ¿no? Pero resulta que ni a Buñuel ni a Dalí les gusta en absoluto el romancero gitano. Se mandan unas cartas muy expresivas en ese sentido, ¿no? Y Buñuel le dice a Pepín Bello que el libro de García Lorca es vamos, que no merece la más mínima atención. Dalí le escribe otra carta a Lorca diciendo que el libro es tradicionalista y falsamente moderno y que se deje de andalucismo y de gitanerías porque por ahí no va a ningún sitio. Y tanto Dalí como Buñuel critican prácticamente a todos los poetas de la generación del 27. Es decir, Buñuel dice que Gerardo Diego le parece un histrión, payaso, ¿no? Que Rafael Alberti está tocando los límites del absurdo lírico y especialmente se centran negativamente en el que consideraban el maestro de todos, Juan Ramón Jiménez. A Juan Ramón Jiménez le envían una carta en el año 1928, absolutamente terrible, insultante, diciendo: señor don Juan Ramón Jiménez, estamos, bueno, aquí nos hacen un preámbulo, ¿no? Y de pronto le dicen: mierda para usted y muy especialmente para su obra por cadavérica, por inmoral, por hipócrita y especialmente para su Platero y yo, el burro menos burro de la literatura española, el burro más odioso de todas las épocas. Juan Ramón Jiménez se tiró 2 días en la cama después de recibir aquella misiva terrible de Dalí y de Buñuel, aunque luego ya tuvo ocasión de vengarse, porque Juan Ramón se la guardaba y muy bien también, y tampoco era de los que se callaran. Pero como digo, Dalí había marcado un poco su cambio de territorio en los artículos de finales del 27, del 28, ¿no? La fotografía, pura creación del espíritu, el film artístico, film antiartístico sobre cine, dedicado a Luis Buñuel, y sobre todo Un perro andaluz fue el gran paso que los dos dieron en el territorio de la revolución surrealista. La película Un perro andaluz se estrenó en París en julio de 1929 y es un compendio, digamos, de imágenes obsesivas tanto de Salvador Dalí como de Luis Buñuel.
Es decir, hay referencias pictóricas, ya hemos visto la de las nubes iniciales del propio cuadro del retrato de Buñuel que hizo Salvador Dalí, inspirado en Mantegna, pero también referencias a la encajera de Vermeer, al Ángelus de Millet, que para Salvador Dalí era como una representación extraña de la mantis religiosa, es decir, la mujer que aparece ahí sería como una mantis, es decir, el insecto que devora al macho. Una teoría bastante disparatada, pero muy propia del Dalí de aquella época. Y toda la película, Un perro andaluz, establece la relación entre el sexo, la muerte y la violencia, entre la podredumbre y la moral católica. Y véase, recuérdese, por ejemplo, aquella imagen de los maristas que arrastran un piano con la carroña de un asno. Es decir, otra vez la imagen obsesiva de l'âne, el asno en descomposición, el asno podrido, que tanto obsesionaba a Bello, a Dalí y a Buñuel, porque habían visto esas imágenes de niños y de jóvenes cuando los dejaban a los burros descomponerse en pleno campo, ¿no? Y eso fue una cosa que les impactó naturalmente muchísimo y luego pues lo recuperan en esta época, ¿no? Ya lo hemos visto en el cuadro de Dalí y se vuelve a reproducir aquí en Un perro andaluz. Luego también son rasgos surrealistas las hormigas por la mano, que se considera como una metáfora de la masturbación, la mano mutilada, el ojo rasgado que vemos en esta imagen inicial tan terrible, son rasgos, como digo, propiamente surrealistas. Pasamos la diapositiva. Para André Breton, Un perro andaluz fue digamos, la representación por excelencia del cine surrealista, porque decía que unía la razón y la imaginación, la realidad y el sueño. A Lorca, como ya anticipábamos el día anterior, le sentó fatal la película, porque se dio por aludido. Pensaba que el perro andaluz era él, porque ya se habían metido Buñuel y Dalí con él lo bastante, ¿no? Se lo dijo a Ángel del Río en Nueva York. Y curiosamente, Lorca, como respuesta a Un perro andaluz, hizo también un guión cinematográfico que se llamaba Un viaje a la luna, que él no vio lamentablemente estrenado en vida, pero que luego sí ha sido objeto de diversas realizaciones a partir de los años 80 del siglo XX. A Lorca le influyó también, de todas maneras, esa, digamos, deriva surrealista de Salvador Dalí y de Luis Buñuel en obras propias como los poemas en prosa de 1928, Nadadora sumergida, El martirio de San Sebastián, o, Nadadora en Alejandría, me parece, y también, por supuesto, en los poemas neoyorquinos, en Poeta en Nueva York y en la obra de teatro El Público, que es del año 1930. No fue la única experiencia cinematográfica de Buñuel y de Dalí, porque en 1930 y con la financiación del vizconde de Noailles, que regalaba a su mujer una película en cada uno de sus cumpleaños, con esa protección, esa financiación de estos aristócratas de París, rodaron L'Âge d'Or, la Edad de Oro, donde empiezan ya claramente las divergencias entre Dalí y Buñuel. Porque fijaos cómo ahí pone L'Âge d'Or, la Edad de Oro, de Luis Buñuel. Es decir, Dalí ya se enfada de que su nombre no aparezca en los créditos al mismo nivel que el de su compañero Luis Buñuel, porque se ve un poco menospreciado, a pesar de que era Luis Buñuel el que había hecho la mayor parte del guión, porque Dalí estaba en París, pues preocupándose por las exposiciones, las primeras exposiciones individuales que iba a hacer con Camille Goemans, etcétera, ¿no? Pero ahí empiezan en Last Dog los problemas entre Dalí y Buñuel. Y luego también en 1929 había aparecido, como decíamos, Gala, que se queda con
con Salvador Dalí y que no se va a llevar nada, pero que nada bien con Luis Buñuel. Gala tenía un carácter muy fuerte y a Luis Buñuel no le caía bien en absoluto. Pero, como digo, en 1930 hacen esta película, que es también un compendio de imágenes surrealistas y que lleva en el programa, lo que era el programa de Manu, unas declaraciones muy reveladoras, porque a fin de cuentas era todavía una fase plenamente surrealista. Y dicen en esa, Dalí y Buñuel escriben en ese programa de la Edad de Oro, la Stop, dice, el amor, el amour o el deseo, es el amor lo que produce la transición del pesimismo a la acción. El amor denunciado en la demonología burguesa como la raíz de todo mal. Porque el amor exige el sacrificio de todos los demás valores, el estatus, la familia y el honor. Y el fracaso del amor dentro del marco social lleva directamente a la revuelta. El amor, la revolución, es decir, y también, claro está, en este momento el anticlericalismo. Hay unos esqueletos de unos cardenales, ¿no?, que aparecen en las dos y que escandalizaron a mucha gente en la época, tanto que a la semana de estrenarse la película, un grupo francés de extrema derecha, los Croix de Fe, irrumpieron en la sala donde se proyectaba y arrasaron con todo. Con lo cual el prefecto de policía de París decidió directamente suspender las proyecciones de la película. Como digo, otra representación perfecta del cine surrealista, muy transgresor en muchos sentidos. Por aquella época, Dalí en 1930 pronuncia una conferencia que se llamaba Posición moral del surrealismo, en catalán, Posición moral del surrealismo, en el Ateneo de Barcelona, en donde decía, el grupo surrealista es para mí una especie de placenta nutricia. Yo creo en el surrealismo como en las tablas de la ley. El espíritu del movimiento se corresponde exactamente con mi más íntima manera de ser. Es decir, él se adhiere de una manera absolutamente entusiasta al surrealismo, aunque digamos que su postura parece coincidir más con la de disidentes como Georges Bataille que con la de André Breton, que terminaría expulsándolo del grupo como a otros más. Yo creo, en realidad, se ha dicho más de una vez que Dalí lo que quiso era desbancar a André Breton y ponerse a él como líder del grupo surrealista. Sea como sea, en 1929 o 1930, su entusiasmo por el grupo y por la actitud y la moral surrealista era absolutamente incondicional, como lo era también la de Luis Buñuel, y en este caso tenemos que irnos a sus memorias, al libro El último suspiro, donde habla precisamente de cómo el surrealismo, dice, al igual que todos los miembros del grupo surrealista, yo me sentía atraído por una cierta idea de la revolución. Y más adelante, todavía en las memorias, Mi último suspiro, de Luis Buñuel, por primera vez en mi vida había encontrado una moral coherente y estricta, sin una falla. Por supuesto, aquella moral surrealista, agresiva y clarividente solía ser contraria a la moral corriente que nos parecía abominable, pues nosotros rechazábamos en bloque los valores convencionales. Nuestra moral se apoyaba en otros criterios. Exaltaba la pasión, la mistificación, el insulto, la risa malévola, la atracción de las cimas. Es decir, me parece importante, ¿no?, el párrafo que le dedica Luis Buñuel, y no será el único, ¿no?, al surrealismo en sus memorias.
Y el caso es que Dalí, ya tanto Buñuel y Dalí en el territorio del cine y Dalí en la pintura, pasamos diapositiva, Dalí se inventa un método para la pintura, que él llama el método paranoico crítico. Y lo hace justamente entre 1929 y 1931. Como muestra, vamos a ver tres obras fundamentales. Este retrato de Paul Eluard del año 1929, que sería un poco la correspondencia, aunque es un poquito anterior, del poema extenso que le dedica Eluard a Salvador Dalí en La vida inmediata, poema de 1930, con esas imágenes de la fiera en medio del dirigible, de la playa, de las figuras que huyen por aquí abajo, ¿no? Y que tiene una relación directísima, porque es del mismo año, pasamos la diapositiva, con El gran masturbador, también de Salvador Dalí, decisivo para establecer lo que él llama método paranoico crítico, con ese acercamiento entre la mujer y los genitales masculinos, esas formas blandas que al fin y al cabo remiten un poco también pues al sexo, y el saltamontes que está boca abajo también pegado ahí a esa figura que parece un busto masculino invertido con esa tremenda nariz hacia abajo. Como digo, el terror al sexo, Dalí confesó que los saltamontes ya de pequeño le inspiraban terror. Todo este método se caracteriza sobre todo por dos rasgos así muy, muy generales. Tenemos que ir ya resumiendo mucho. En primer lugar, por un estilo falsamente académico, es decir, aparentemente académico, que incluso puede acercarse a la fotografía. Fijaros en la manera que tiene Dalí de pintar las playas y las rocas, ¿no? Y lo vemos todavía más claro en la siguiente obra. Pasamos, Álvaro. La famosa persistencia de la memoria, esas rocas que aparecen en el fondo con la playa, incluso esos relojes en primer plano, sobre todo el reloj que tiene la esfera en rojo aquí en primer término, son representaciones absolutamente realistas. Diríamos que académicamente impecables. Dalí fue un gran dibujante, al fin y al cabo, y eso se ve pues, perfectamente en el retrato de Luis Buñuel, que hemos visto en el año 1924, se sigue demostrando en su etapa plenamente surrealista. Pero por un lado, ese estilo academicista que refleja los paisajes del Ampurdán, de la Costa Brava, que refleja también la influencia de los espacios abiertos de Giorgio de Chirico, que ya empezábamos a ver en La miel es más dulce que la sangre, se complementa con otra idea, que es la del cuadro como medio para transmitir imágenes configuradas, imágenes asociadas al inconsciente. Y aquí es donde entra directamente la teoría freudiana. Es decir, la traslación de los sueños. Dalí sí que leyó profundamente a Sigmund Freud, y curiosamente dentro de ese repertorio de imágenes simbólicas sí que interesó mucho al psicoanalista de Viena, mucho más que las elucubraciones de André Breton. Sí, es curioso, ¿no? Y lo vamos a comprobar, pues lo cita ensayo de Don Aids, ¿no? Sobre el Dada y el surrealismo, que a Sigmund Freud le interesó directamente. Dice, no es el subconsciente lo que busco en sus pinturas, sino lo consciente. Si bien en las pinturas de los maestros antiguos como Leonardo da Vinci e Ingres, lo que a mí me interesa, lo que a mí me parece misterioso e inquietante,
es precisamente la búsqueda de ideas subconscientes de orden enigmático escondidas en la pintura, usted presenta el misterio directamente. La pintura no es más que un mecanismo que se revela a sí mismo. Esto le dice Sigmund Freud, le escribe Sigmund Freud a Salvador Dalí, que presenta el misterio directamente y que lo que le interesa no es el inconsciente, sino precisamente lo consciente que hay en sus pinturas. Es decir, Salvador Dalí se debió quedar bastante alucinado, yo creo que positivamente, porque Freud no le prestaba atención así a cualquiera y le había dado bastante poca importancia a todas esas propuestas de André Breton desde París. En cambio, a Salvador Dalí se lo toma muy en serio. Como digo, él inventa lo que llama el método paranoico crítico, que va a definir en su primer libro, La femme visible, la mujer visible, del año 1930. Ahí es donde vamos a encontrar la definición del método paranoico crítico. Es decir, la paranoia es la interpretación delirante y obsesiva de la realidad. Y al fin y al cabo, en 1932, también otro psicoanalista, Jacques Lacan, hizo su tesis y la publicó precisamente sobre la paranoia y los fenómenos paranoicos. Dalí diría, por aquella época, quizá un poquito más adelante, en 1934, la única diferencia entre yo y un loco es que yo no estoy loco. Pero a él le interesaba, naturalmente, hacer aflorar la irracionalidad del mundo interior a partir de asociaciones insólitas, es decir, de elementos pertenecientes al mundo exterior, al mundo objetivo, digamos, ¿no?, que aquí se van metamorfoseando y transformando en su pintura. El método paranoico crítico consiste sobre todo en la utilización de lo que el propio Dalí llama dobles imágenes. Y Dalí lo explicó también de una manera muy, muy didáctica, ¿no?, diciendo que los pescadores de Cadaqués, conforme iban avanzando, le ponían a las rocas diferentes nombres. Es decir, en un primer momento le ponen el águila, pero después cambia de forma la misma roca y le ponen el yunque, y luego el martillo, y luego el cóndor, y luego... Es decir, las rocas van recibiendo diferentes nombres porque se prestan a distintas lecturas. Y esa precisamente la teoría de las dobles imágenes es justamente el punto de partida del método paranoico crítico en Salvador Dalí. Fijaos, por ejemplo, en los relojes, esos relojes blandos que aparecen en primer término, sobre todo el que está colgando del árbol y el que está en el borde de la mesa, sobre los que se han formulado varias teorías. Y curiosamente, el propio Dalí aludió en algún momento al queso camembert, ¿no?, como una posible lectura de esos relojes, ¿no?, que se deslizan hacia abajo, los relojes blandos. Pero se han interpretado también como un reflejo de la relatividad del tiempo, otra vez la conexión con las teorías científicas, e incluso la doble lectura de ese reloj blando como una lengua, a partir del francés montre, que significa reloj, y la expresión montrer la langue, enseñar la lengua. Esa sería, por ejemplo, la teoría de Marcel Jean, también inspirada en algunos comentarios de Salvador Dalí. Es decir, que aquí nos encontramos con el Dalí plenamente surrealista, el de la teoría, como digo, paranoico-crítica, al que precisamente Paul Eluard, y aquí conectamos con el principio, dedicó un poema extenso, La vida inmediata, del que voy a leer solamente algún fragmento, la primera y la tercera estrofa, para que veáis un poco cómo interpreta literariamente, poéticamente, Eluard la pintura de Dalí, y también ya en ese momento su obra cinematográfica, porque él la había visto también, ¿no?
Salvador Dalí, 1930. Al tirar de la cuerda de las ciudades que marchitan, las provincias donde lo agudo de los sexos aumenta los sentimientos rugosos del padre, complejo de Edipo de Dalí, y la agresividad, el sexo, en busca de una nueva vegetación cuyas noches, bola de nieve, prohíben a la habilidad mostrar la punta móvil de su nariz. Recordad la nariz del gran masturbador. Al adoquinar las calles con nidos de pájaros, el piano de las peleas de gigantes, ese piano del perro andaluz, hace pasar en provecho del hambre los interminables cambios de los cantos, de los cambios de tamaño de dos seres que se separan. La ciudad irreal, la metamorfosis, la transformación de la ciudad y de los hombres, se ponen en primer plano en este poema que os recomiendo que leáis, porque yo no lo tenéis en la antología de textos, porque yo no tengo tiempo de comentarlo a fondo, pero sería un poco la correlación con con ese retrato que hizo Dalí de Paul Eluard en el año 1930. De lo que sí quiero hablar, y con eso prácticamente voy a terminar, es de una faceta menos conocida de Salvador Dalí, y es su obra literaria. Pasamos la diapositiva. En 1930, Salvador Dalí publica en París, en las ediciones surrealistas, su libro La femme visible. Dalí tenía entonces 26 años, estamos ya digo en 1930, y aparecía entonces ante sus compañeros de grupo como un gran pintor, pero también como un gran teórico y como un poeta singular. Es decir, era el Dalí más transgresor, ¿no?, que acababa de romper con la familia a raíz de su relación con Gala y con el ambiente cultural, sobre todo con el ambiente cultural dominante en Cataluña, ¿no?, mientras se dispone a seguir al pie de la letra los postulados del surrealismo. El libro La femme visible, la mujer visible, está constituido por 3 textos teóricos y un poema extenso donde se mezclan el verso y la prosa. Pasamos la diapositiva. Los 2 primeros textos, el asno podrido y la cabra sanitaria, la chèvre sanitaire, tienen carácter de manifiestos y en ellos realiza el autor una crítica demoledora del arte moderno. Él hace una defensa de la irracionalidad como medio de conocimiento. Y es aquí, como decimos, cuando define su método paranoico crítico como un proceso de creación de las imágenes múltiples, inspirado, claro está, en la visión delirante de los paranoicos. Los otros 2 textos, El gran masturbador y El amor, sitúan el erotismo en primer plano y se nota en ellos una mayor incidencia del psicoanálisis y fundamentalmente de una de sus ideas más inquietantes y más recurrentes en la teoría freudiana, el deseo de muerte. Y como recordáis, Freud distinguía claramente un poco entre el eros y el tánatos, ¿no?, entre el instinto de vida y la pulsión de muerte. Pues justamente es la pulsión de muerte la que se impone en este libro, en La femme visible, y sobre todo en el texto El gran masturbador de Salvador Dalí. Lo curioso es que los borradores de este libro, de La femme visible, muchos de ellos los hizo Salvador Dalí en Málaga, donde pasó la Semana Santa del año 1930, invitado por el poeta José María Hinojosa. Ahí estuvieron en Málaga y estuvieron en el llamado Hotel del Inglés o Castillo del Inglés en Torremolinos. Y Gala, hay unas fotos muy bonitas, ¿no?, donde Gala está haciendo topless en la playa del Bajondillo, con el consiguiente escándalo que supondría aquello, ¿no? Entonces, se conservan unos borradores del libro de La femme visible, concretamente de El gran masturbador. En él, no sé si lo veréis,
con el membrete del Hotel Caleta Palace de Málaga. Es interesantísimo, ¿no? O sea, ver esto, ¿no? Ver cómo Dalí hizo varios borradores del afán visible en la ciudad de Málaga, en el mismo hotel donde se hospedaba también Federico García Lorca, el Caleta, el Hotel Caleta Palace, cuando venía a Málaga. En ese poema, El gran masturbador, que Dalí empezó a escribir en Málaga, ¿no? Se perciben, ¿no?, las imágenes de putrefacción, los sentimientos fúnebres, mientras que en El amor, el último texto del libro, Dalí profundiza en las relaciones entre el sueño, el sexo y la muerte. Claro está que todos se han preguntado, todos los que han escrito sobre Dalí y particularmente sobre este libro, cómo Dalí escribió directamente en francés. Pues naturalmente todos presuponen la asistencia, la ayuda de un traductor, que fue probablemente el poeta César Moro, poeta peruano, establecido en París desde 1926 y perfectamente bilingüe. Y eso es algo que reafirma el testimonio de Paul Eluard en una carta que le manda a Gala en agosto del año 1930. Pero en el libro, en la mujer visible, la fan visible, intervinieron también, por supuesto, Gala, André Breton y Paul Eluard. Aunque en la vida secreta de Salvador Dalí, The Secret Life, de 1942, Dalí atribuyera todo el mérito a Gala y quitara de en medio a los surrealistas, a Breton y a Eluard, con los que ya había marcado la ruptura. El poema es el único de los 4 textos, es decir, el poema L'amour, el amor, es el único de los 4 textos escrito directamente en francés. Y aquí sí que es fundamental el papel de Gala como correctora, con, parece, una revisión última de Breton y de Paul Eluard. Gala también se ocuparía de la difusión comercial del libro, con el librero parisino José Corti, que era precisamente el responsable de distribuir las ediciones surrealistas. Se hizo una tirada de 175 ejemplares y el libro era bastante caro porque costaba en esa época 150 francos, que era un precio bastante elevado. El libro se abre precisamente con esta es una edición facsímil que publicó la Fundación Dalí de Figueras, con ese retrato que hemos visto antes, ese retrato de Gala del año 1925, ese retrato hecho por Man Ray. Y precisamente el libro se presenta finalmente como un homenaje a su pareja, un homenaje a Gala. En principio se iba a llamar El gran masturbador, pero Dalí le pone la femme visible, la mujer visible, y esa mujer visible es precisamente su nueva pareja Gala, aquella mujer de origen ruso que había abandonado a Paul Eluard. En El amor, la poesía, la poesía, Paul Eluard había escrito un verso también muy característico, ¿no? Elle est toujours visible quand elle aime. Ella es siempre visible cuando ama. Y Dalí le pone al libro la femme visible, la mujer visible. Y presenta además el libro como un objeto plenamente surrealista. No va a ser el único texto que Salvador Dalí publique en las ediciones surrealistas, porque en 1931 va a publicar L'amour et la mémoire, también ahí. En 1935, La conquête de l'irrationnel, la conquista de lo irracional. Y finalmente en 1937, ya en la época de la Guerra Civil Española, La metamorfosis de Narciso. La Guerra Civil Española es la que motiva claramente ya el distanciamiento y la ruptura, ¿no?, de Salvador Dalí con el grupo surrealista. Directamente él toma una postura más cercana al bando nacionalista, al bando franquista,
y sus intereses ya van claramente por otro lado. Se va también a Nueva York, donde le organizan exposiciones de mucho éxito a principios de los años 40, y Breton se inventa entonces para él aquel seudónimo de Ávida Dollars, en vez de Salvador Dalí, Ávida Dollars, es decir, el que está ansioso por coger el dinero. Y también en Nueva York, pues habría que hablar un poco, ¿no?, del perjuicio que le hace a Luis Buñuel cuando en una entrevista dice que Luis Buñuel es comunista, y eso le cuesta prácticamente el puesto de cuidador en el MoMA que tenía Buñuel, ya casado y con hijos. Buñuel dice que entonces lo quería matar directamente, ¿no?, a Salvador Dalí. Nunca se arregló la relación, aunque sí que se suavizó. Y prácticamente aquí, 1942, 1945, es cuando se puede ya hablar del final de la etapa plenamente surrealista, tanto de Dalí como de Buñuel. Y que sí querría terminar la exposición de hoy. Pasamos la diapositiva, hablando de el otro pintor que André Breton ponía junto a Dalí en la vía onírica del surrealismo, y me refiero a René Magritte. Aquí tenéis el cuadro La importancia de las maravillas, del año 1927, y podemos decir, así en términos muy generales, que para René Magritte son importantísimos también los recuerdos, el recuerdo de los sueños. Él se cuestiona la realidad sensible, su relación con la imagen pintada, sobre todo a partir de una alteración en la escala de los objetos. Es decir, él intenta hacer captar al espectador, por medio de la contradicción, la apariencia, de que las apariencias son algo diferente de la pintura. Él tiene un cuadro que se llama Ceci n'est pas une pipe, no lo he subido, esto no es una pipa, es una pipa pintada, ¿no?, sobre el que Michel Foucault hizo un célebre ensayo, ¿no? Esto no es una pipa, acerca de la pintura de Salvador Dalí. Pero lo que quería decir en el fondo René Magritte con ese cuadro y esa frase es que no es lo mismo una pipa en la realidad que una pipa pintada en un cuadro. En un cuadro es, al fin y al cabo, otra realidad, una realidad autónoma. La violencia también tiene, pasamos la diapositiva, cierta importancia, ¿no? Violencia entre las personas que no se conocen, ¿no? Fijaos el cuadro tan inquietante, Los amantes, del año 1928. Y dice, declara René Magritte, que la pintura puede disponer a su gusto las apariencias, pero les impone una lógica que siempre contradice, digamos, las leyes de la percepción ordinaria. El dominio de la pintura, dice Magritte, es el dominio de la irrealidad. No se hace el amor en un cuadro, valdría para Los amantes, ni se fuma en una pipa pintada. No se hace, como digo, el cuadro Magia Negra también podría valer, ¿no?, para esto, ¿no? Es decir, hay una subversión, digamos, de la percepción ordinaria a partir de objetos reconocibles. Magritte tiene en común con Dalí el uso de una técnica fundamentalmente académica, aparentemente tradicionalista, aparentemente realista, pero en el fondo el resultado es absolutamente contrario, es una distorsión absoluta de las apariencias, como vemos también en la siguiente figura, el umbral de la libertad, donde el cañón, que es un cañón Howitzer de la Primera Guerra Mundial, reproducido con una absoluta literalidad, contrasta con el título L'échelle de la liberté, el umbral de la libertad, y con los diferentes elementos que René Magritte va disponiendo en el fondo. Las nubes como representación del mundo natural, el metal, la casa, la ciudad, la madera, también otra materia
fundamental y el cuerpo femenino junto con una especie de bosque. Es decir, elementos materiales, elementos que se combinan, ¿no?, para dar esa impresión de contraste, ese misterio de las apariencias. Pero fijaos también la colaboración en la revista Minotauro, en el siguiente, la portada de esta revista que también fue fundamental para los surrealistas. En ella colaboró Picasso, colaboró Salvador Dalí, colaboró Georges Bataille, ¿no?, la revista de Albert Esquira, Minotauro, ¿no? Aquí René Magritte utiliza elementos de sus cuadros anteriores, por ejemplo, esa superposición de la anatomía, de fragmentos de la anatomía femenina que aparecían en La importancia de las maravillas, pero también el trombón ardiendo y los pies que se confunden con los zapatos, pertenecían a obras suyas anteriores, y aquí se condensan en esta etapa de Minotauro. Y decir finalmente que Magritte era, igual que Dalí, otro disidente del surrealismo, porque le lleva la contraria a André Breton en muchas ocasiones, fundamentalmente en lo que se refiere al automatismo y a la relación con el inconsciente. Magritte declara lo que voy a leer: el psicoanálisis no tiene nada que decir de las obras de arte que evocan el misterio del mundo. Es decir, él no lanza, digamos, su creación por ahí, por la vía psicoanalítica o por la indagación del inconsciente a través del automatismo. Él se opone a la técnica del automatismo y no cree tampoco en las leyes del azar, como sí creía André Breton. Y él se manifiesta siempre en contra de cualquier dogmatismo, de cualquier principio programático. Le interesa mucho más ese juego constante con las apariencias, esa idea de la pintura, como dice, como faux miroir, como falso espejo. No se fuma, dice, en una pipa pintada. Y terminamos la siguiente imagen y última, para enlazar precisamente con nuestro inicio. Es decir, empezamos el seminario hablando de Baudelaire, de su enorme aportación como pintor como crítico de arte, como poeta, como uno de los grandes fundadores de la modernidad estética en todos los sentidos, como poeta, como perfeccionador del poema en prosa, como crítico de arte también, ¿no? Pues con este homenaje que le hace René Magritte en el año 1946 y que se llama Les Fleurs du Mal, las flores del mal, y entonces pues es una manera de cerrar el ciclo. Bueno, son las 8 en punto, entonces si os parece, pasamos al coloquio. Bueno, Antonio, muchas gracias. Y luego dicen que los ingleses, eres un fuera de serie con el tema de la puntualidad. Bueno, pues muchas gracias por la clase de hoy, que ha sido magnífica, como todas las demás. Y bueno, pues hemos llegado al final del seminario. Ahora daremos paso a las preguntas si hay. Y yo en nombre de todas mis compañeras no me queda más que agradecer que hayáis estado con nosotras, y os pedimos que os quedéis con nosotras, que se nos ocurran más temas para que podáis trabajarlos con nosotras, que desde luego nos tenéis como un auditorio fiel, porque yo cuando me dijeron este es el cuadro de profesores, yo no me lo podía creer, de verdad, porque, a ver, yo ya os conocía y la verdad me pareció que era pues como un regalo, y realmente así ha sido. Mis expectativas han sido sobrepasadas, así que, y la de todas las compañeras, creo, hemos aprendido muchísimo, y no solo eso, nos hemos divertido, estamos sorprendidísimas no solo de lo que sabéis, sino de la capacidad que tenéis de relacionar conocimientos,
Y nada, pues eso, nuestra más profunda admiración a los dos. Así Muchas que, gracias. Álvaro Ana, también. Ana, ¿puedo agregar algo? Una claro, cosita. lo que tú Sí, quieras. que quería, aparte del enorme agradecimiento a los dos magníficos profesores, que realmente ha sido, como tú dices, es un enorme honor haberlos tenido, quiero agradecer a todas las participantes del seminario. Y digo las porque solamente hemos sido mujeres esta vez. Así que, porque sin la participación de ellas, esto no Claro, sería evidente. posible. Claro, Y claro. además son participantes que nos han sido muy, muy fieles durante estos 2 años con los seminarios a través de Zoom. Ahora vamos a pasar a otra etapa que va a ser presencial y por streaming. Pero esto es muy importante. Y también agradecer en mi nombre, digamos que esto no es, yo hablo siempre de los seminarios, pero este es un trabajo de equipo. Así que el agradecimiento a ti, Ana, el agradecimiento grande también a Graciela, a Garbiñe y Maísa, que trabajan a la par conmigo, y también a la encargada de la tesorería, que es Eloísa Sánchez Amillategui. Así que esos 2 agradecimientos quería agregar, nada más. Gracias. Muy bien, gracias. Álvaro, estás por ahí, me gustaría que si quieres intervenir, que lo hagas, porque creo que andabas por ahí, que te había visto antes. ¿Estás? Sí, está. Álvaro, pues sí, cuando te apetezca, si quieres, pues puedes intervenir. ¿Vale? Vale. Es que se había cortado justo cuando estabas hablando y no sabía si te dirigías a mí o no. Yo nada, agradeceros a vosotras la buena disposición. Ha sido un gusto, la verdad, participar junto con Antonio, con el que me codeo bien y me siento cómodo y me arropa. Y sobre todo por eso, ¿no? Por el interés que he sentido por vuestra parte, que siempre es una motivación fundamental para hacer las cosas bien y a gusto, ¿no? Así que agradeceros vuestra labor en general y en el caso específico de este seminario, pues lo bien que nos habéis hecho sentir. Ah, Sí, genial. totalmente, Genial. me sumo a lo que ha dicho Álvaro, claro que sí. Sí. Claro. Muchas Bueno, gracias a todas. gracias, Antonio. Vamos a abrir, bueno, creo que hoy me he pasado yo haciendo preguntas. Espera. Hablaba del poema ese que nos pusiste de Paul Éluard al principio, y te preguntaba si eran poemas automáticos sin nada de elaboración. Y a ver, porque ese proceso que era de ir de las cosas a la amada, o de los objetos o de los fenómenos a la amada, me resulta curioso que se produzca de una manera azarosa o inconsciente. Es como una elaboración mental, parece, ¿no? Sí, evidentemente. Es que hay que tener muy, no sé, poner así muy en reserva el concepto de escritura automática, porque yo creo que lo que dijo en su momento Pablo Picasso era, que además se lo comenta al fotógrafo Roberto Otero, ¿no? Fotógrafo argentino, que tiene muchísimas fotos, muchos retratos de Picasso, el que él vio es el manuscrito de la Inmaculada Concepción de Breton y Eliade, que se consideraba como una especie de modelo de la escritura automática. Y entonces Picasso lo ve y dice, bueno, pero vamos a ver, esto está lleno de correcciones. Mira, ¿dónde está entonces la espontaneidad? ¿Dónde está el automatismo? Mira, es posible que en el origen, sí, los dos tiraran, perdón, de una especie de espontaneidad, ¿no? De lo que se le ocurriera y tal, ¿no? Pero luego vuelven a ese texto. Entonces, sobre todo ya en la etapa de 1929, 1930, yo creo que ahí ya hay una elaboración bastante consciente, ¿no? Por parte de los autores. Además, fíjate que cuando empieza a producirse un poco la polémica del surrealismo en España, en 1928 Federico García Lorca le escribe una carta a un amigo que se llama Jorge Falamea y dice, bueno, he cambiado completamente de onda, ¿no? Ahora estoy haciendo, dice, textos, él habla de inspiración, de evasión, fue el título además de una conferencia suya, ¿no? Dice, pero ojo, no es surrealismo, le dice
Lorca, tanto a Jorge Zalamea como luego al crítico Sebastián Gasch, ¿no? Que era también otro amigo íntimo de Dalí, sino que una clara conciencia los inspira. Es decir, los españoles, Lorca, el mismo Alberti, Vicente Aleixandre en parte, aunque Aleixandre y Cernuda sí que reconocen mucho más digamos, la influencia surrealista, ¿no? Pero ellos siempre se escudan en la elaboración del texto, en lo que tiene de consciente, a pesar de que las metáforas, las asociaciones sean, conduzcan a la sorpresa del lector, puedan parecer muy arbitrarias, pero en el fondo dicen hay una elaboración muy cuidada. Y yo creo que eso pasa también con Eliade, con el mismo Bretón a partir de un momento, ¿no? Y con Luis Aragón, sobre todo, ¿no? Es curioso cómo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas, tanto Eluard como Aragón, se ponen a hacer poemas rimados. O sea, no, abandonan completamente el versículo y adoptan la estrofa clásica. Entonces, decía Gabriel Ferrater, un poeta catalán que tenía a veces bastante mala idea, decía, joder, tiene que estallar una guerra mundial para que los surrealistas escriban algo bueno. hablando de esto, ¿no? Más bien parece, Antonio, que llegó un momento en que lo utilizaron como una técnica creativa, ¿no? Sí, la escritura automática, más que nada como una... Yo creo que al principio era como una marca de distinción. Es decir, ¿qué es lo que distingue al surrealismo de los anteriores? Porque claro, el surrealismo es el último movimiento. Y si os fijáis, antes estaba el futurismo, el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo, del que surge este también, ¿no? El llamado realismo mágico, bueno, hay pues, todo el creacionismo de Huidobro. Entonces, claro, ¿qué es lo que distingue a los surrealistas? Pues ellos quieren, desde el primer manifiesto, marcar ese territorio, ¿no? De la escritura automática, de la relación con el inconsciente, y dice ajeno a toda preocupación estética o moral, cosa que es absolutamente falso, porque ellos tienen todas las preocupaciones estéticas y morales que se puedan plantear. Claro que sí. Bien. Y en el poema que se hizo, en el yo pienso, ¿no? O yo digo, ¿no? Te lo he dicho. Yo te lo he dicho. Yo te he dicho, es verdad. Yo te lo he dicho, sí. Yo te lo he dicho, sí. Luego Cernuda escribe un poema que nos leíste un trozo y te pregunto, ¿no sería que Cernuda hizo una especie de homenaje? Hay mucha gente, muchos poetas que hacen poemas, homenaje con un verso de otro. Sí, yo pienso que sí, claramente. Que eso, claramente. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, que quizás debería haber puesto una cita, porque cuando nosotros hacemos un homenaje actualmente, ¿no? A alguien, lo que hacemos es o bien ponerlo en cursiva o bien poner una cita del autor para que se vea claramente que tú te estás refiriendo a él, ¿no? O sea, Cernuda no lo pone. Claro. Y todo el desarrollo del poema es, como habéis oído, ¿no? Te lo he dicho con las nubes, te lo he dicho con el sol, que es una paráfrasis del Je te le dis avec le nuage de Paul Eluard. Es que, claro, Cernuda lo había traducido, Luis Cernuda lo había traducido en el 29. Él había estado de lector en Toulouse y tenía las novedades surrealistas así de primera mano. Naturalmente el amor y la poesía se lo leyó íntegro, le fascinó y tradujo unos cuantos poemas que se publicaron en el Litoral con una nota previa enormemente elogiosa, ¿no? Sobre lo que significaba el amor en la poesía de Eliade y los surrealistas, el amor también un poco como transgresión. Y ya digo que es una especie, yo creo que sí que es un homenaje. Sí, muchos años después, pero tantos años después como en 1998, hay un disco de Joan Manuel Serrat que se llama Sombras de la China, no sé si lo habréis oído. Pues ahí hay una canción que se llama precisamente Te quiero, y dice, te quiero, te lo he dicho con el viento, y Serrat en los créditos pone también una nota diciendo Luis Cernuda, como que él continúa la tradición, ¿no? De esa línea que va desde Paul Eluard a Luis Cernuda, y él la recupera.
pero ya digo, en un disco de 1998, Sí, Sombras sí. de la China. Muy bien. Y bueno, en cuanto a Federico García Lorca y esta broma o puya que tenía con Dalí y con el Buñuel, cineasta y con con Buñuel, Luis Buñuel. realmente es que el romancero gitano no sé, es en mi opinión, claro, no resiste muy bien. Es un poco localista, ¿no? No sé cómo, yo lo veo así, es que no tiene nada que ver, es otro Federico completamente diferente al de Poeta en Nueva York. Es anterior, es que al fin y al cabo García Lorca también recorre sus propias etapas, es decir, Claro. tiene su etapa neopopularista en las canciones y en el poema del Cantejondo, que aunque se publica en el 31, es muy anterior. Y tiene su etapa, digamos, de adaptación a la imagen de vanguardia. Más o menos lo que es gongorismo, por ejemplo, en Cal y Canto de Rafael Alberti, en Lorca se transforma en adaptación del romancero a la metáfora de vanguardia. Y eso, Pedro Salinas hizo un ensayo muy bonito, se llama El romancismo y el siglo XX, donde decía que había dos líneas de la recuperación del romance en el siglo XX, había dos líneas muy claras. Una era la de Antonio Machado, que era una línea mucho más narrativa, si se quiere, ¿no? La tierra de Álvaro González, etcétera, ¿no? Y otra era una línea mucho más lírica, mucho más purista, que es la que inaugura Juan Ramón Jiménez y pasa directamente a los poetas del 27, concretamente a Federico García Lorca. Es decir, cómo dentro de esa línea, digamos, no narrativa, ¿no? Y sí metafórica, la vanguardia se funde con la tradición, que es justamente un poco pues, la mejor característica del 27. ¿Qué ocurre? Pues que a Lorca empiezan a caracterizarlo como poeta gitano, que es una cosa que le sienta como un tiro. Pero además se lo dice a Jorge Guillén, claramente en una carta, y lo va a repetir aquí y allá, que a él la etiqueta de gitano que él, bueno, ha escrito sobre una etnia que tenía muy cerca en el Sacromonte de Granada, pero que él no se identifica con esos contenidos ni con esas costumbres, que podía haber escrito de los gitanos como, yo qué sé, de los marineros, ¿no? Pero, claro, la etiqueta del gitanismo es una cosa que ya no abandonó a Federico García Lorca. Incluso, vamos, yo ahora me he leído, tengo que presentar la semana que viene, una biografía de Miguel Hernández, y Miguel Hernández, muy joven, comete la enorme imprudencia de dirigirse a Federico García Lorca en 1933 ya, ¿no? Con, querido amigo, tú que eres calorré de nacimiento. A Lorca le tuvo que sentar como un tiro. Y además nunca toleró demasiado bien a Miguel Hernández, yo creo que a partir de ese momento. Bueno, claro. Bueno, Sol Durini tiene algunas preguntas. Sol. No, hola, bueno, ¿qué tal? Hola. Bueno, muchísimas gracias por estas clases magníficas que nos han dado. Yo quería preguntarte sobre esto de la primera imagen que se ve en El perro andaluz de Buñuel, del ojo cortado. Si la idea, digamos, de cortar el ojo, evidentemente uno lo interpreta como una agresión. No sé si es como un despertar, como un ver más atrás, pero está en la idea de corte, o sea, que pienso que hay como un acto violento o de agresión. No sé si hacia el mundo, hacia el público, para despertarlo, en fin, eso. Y después, bueno, con respecto a Dalí, yo sé, bueno, aparte de lo dibujante magnífico que era, yo creo que admiraba también mucho a todos los pintores clásicos, ¿no? Como un Rafael, un Velázquez, un Leonardo, en fin, y hay muchos más, ¿no? Y con respecto a Dalí, que bueno, todos, bueno, yo lo llegué a ver cuando fue a París una vez y se fue vestido de buzo, ¿no? Digamos, toda esta imagen de escandalizar evidentemente al personaje que creaba él, que no sé si en la realidad o en su vida privada lo era, aparentemente no, o que estaba como una cabra, o que realmente le gustaba escandalizar con el personaje que él se había creado de sí mismo. Sí, mira, la primera pregunta
ese sí que es un rasgo surrealista, porque los surrealistas le prestan mucha atención a las mutilaciones. La mano cortada, por ejemplo, pues que también aparece en un perro andaluz, la mano cortada es una imagen propiamente surrealista, igual que el ojo rasgado. Pero además es que el ojo rasgado tiene como una significación metafórica de la ruptura de la mirada tradicional. Por lo menos así se ha interpretado también. Esto naturalmente ha dado lugar a muchas elucubraciones, pero como la división entre la mirada que distingue entre el interior y el exterior, y entonces a partir de ahí ese ojo que se rasga es también una ruptura de esa distancia entre lo externo y lo interno, lo físico y lo psicológico. Es decir, por ahí ha ido, pero no olvidemos nunca el tema de la mutilación en la poética surrealista, porque eso pasa directamente de Crevel, de Breton y Crevel por ejemplo, a Artaud, ¿no? Y de ahí pasa a Dalí, que cuando empieza a escribir sus primeros textos, practica una cosa que se ha llamado la estética de la crueldad. Es decir, todos son agujas, objetos punzantes, agresiones a la piel, cosas que se reflejan también curiosamente en los textos que empieza a escribir Lorca, los poemas en prosa de Lorca del año 1928, ¿no? Nadadora sumergida, Suicidio en Alejandría, que antes no daba con el título ese, pero ahora sí me ha venido, ¿no? Suicidio en Alejandría, poemas todos de 1928, en los que adopta esa estética de la crueldad, que era propia de Salvador Dalí. Ajá. Y que pasa también, en buena medida, a Luis Buñuel, a una parte de los escritos de Luis Buñuel, que él venía, porque no he dicho que Un perro andaluz, en principio, era el título que Luis Buñuel le iba a poner a su libro de poemas, pero no lo publica, no llega a publicar esos poemas que solamente verían la luz mucho más tarde, en los años 80 del siglo XX, ¿no? Todos esos experimentos literarios de Buñuel en los 20, ¿no? Y el título pasa a la película, de ser un proyecto de libro de poemas de Luis Buñuel, de textos literarios, prosa y verso, a ser el título de la película. Y Buñuel, como literato, tiene una enorme influencia, primero de los ultraístas y sobre todo de Ramón Gómez de la Serna. Es decir, lo que es la imagen, la greguería, la metáfora de vanguardia, ¿no? Ramón era un personaje enormemente admirado por Buñuel y también por Lorca, ¿no? En cuanto a las provocaciones, Dalí se inventa un personaje. Se inventa un personaje y lo hace ya a finales de los años 20, principios de los 30, cuando se lía con Gala. No sé si incluso ya en la residencia de estudiantes empieza a mostrar esa especie de teatralidad, yo diría, ¿no? Pero que va en aumento, claro, va en aumento con los años, y que ya en los años a finales de los 60 o los 70 de pronto le aparece pues, en la televisión con Lola Flores. Yo no sé si os acordáis de esas imágenes un tanto estrambóticas, ¿no? Pero es que a Dalí le gustaba mucho jugar con ese personaje suyo, ¿eh? Y entonces pues es lo típico de la gente que lo trata más de cerca, allí en Figueras, por Lligat y todo eso, ¿no? Dice que no tanto, o sea, que el trato con él era mucho más normal de lo que, aunque bueno, hombre, algo más árabe tenía que estar, pero no era tanto como aparentaba. Antonio, cuando has hablado de la violencia y la crueldad, me he acordado de algo que no hemos hablado mucho, no hemos hablado del cine de Buñuel, por ejemplo, el cine surrealista, y de esa película que hizo, que era Belle de Jour. Sí. ¿Te acuerdas? Hay un territorio intermedio en México, si os acordáis de una película que se llama Los Olvidados. Sí. Es terrible, ¿no? Porque hay una escena ahí de crueldad, ¿no? De los mendigos y de unos niños
cojos y mutilados y todo eso, ¿no? Que es como un último reflejo del cine surrealista, ¿no? De la Edad de Oro y del Perro Andaluz. Pero efectivamente Belle de Jour, que no sé si es, bueno, es una de las últimas. La última creo que es ese objeto oscuro oscuro objeto del deseo, ¿no? Pero en Belle de Jour, efectivamente, sí que se proyectan imágenes de violencia muy claras, ¿no? Que en algún momento la sufre la actriz, la protagonista principal, que es Catherine Deneuve, y hasta ahí llega. Incluso hasta otra película de Buñuel de los años 70 que se llama El fantasma de la libertad. También ahí Buñuel está todavía recogiendo la onda del surrealismo y de la provocación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vale, gracias. Los clásicos que preguntaba Sol, evidentemente, tanto Dalí como, por otro lado, muy diferente Picasso, son enormes admiradores de los clásicos, fundamentalmente de Velázquez. Picasso se pasa años haciendo versiones de las Meninas y Claro. en Dalí se puede observar perfectamente esa influencia velazqueña también, ¿no? En el tratamiento del espacio, un poco lo que se llamaba la transparencia del aire, ¿no? Velazqueño. Sí, sí, totalmente. Bueno, Jane nos dice que en la Tate Modern de Londres ahora hay una exposición sobre el surrealismo y internacional, pero que no ha recibido buenas críticas, dice Jane. Bueno, eso va por época. Bueno, una casi broma. ¿Qué te parece que ahora haya un movimiento de críticos que dicen que Dalí hizo mucho amparte? ¿Hizo mucho? ¿Qué significa amparte? Amparte. No termino de entenderte la pregunta. ¿Mucho qué? Amparte. ¿No has oído el concepto amparte? No, la verdad es que no. ¿Y tú, Álvaro? No, tampoco. Simplemente he mirado el chat antes y lo he visto, así que entiendo AMPA con H, amparte, sí. Entiendo más o menos de qué es la cosa. Pero... Sí, bueno, pues eso, que tiene que ver mucho con encontrar el filón, ¿no? Encontrar el filón de lo que decía antes, ¿no? Y crearse un personaje porque uno empieza a gustarle mucho más el dinero que el arte. Quizás en un momento... Claro, pero la apariencia y claro, eso sí. Es una cosa también muy derivada también de las vanguardias, ¿eh? Claro, sí, sí. Efectivamente. Claro. Bueno, hay dos nuevos mensajes. Había una pregunta por ahí del 27 y no he terminado de leerla bien. A ver, ¿del 27? Un mensaje que han puesto ahí. Mira, era mío. Sí. ¿Y lo has quitado o qué? No. A ver, Antonio, era una pregunta que de repente se me ocurrió a mí, como has dicho que Buñuel y Dalí de repente critican a toda la generación del 27 o a la mayoría de los autores, casi todos andaluces, ¿de qué se sienten imbuidos de repente para erigirse en jueces? Bueno, pero ahí yo creo que no es que hubiese una animadversión por Andalucía. Había una deriva, digamos, muy diferente, ¿no? de los criterios literarios, de los criterios artísticos dominantes en aquella época, que quieras que no está marcada por la revista de Occidente, de Ortega y Gasset, es decir, por lo que yo antes decía a propósito del romancero gitano, un poco de la síntesis entre tradición y vanguardia. Es decir, en España no se dan las condiciones, nunca las condiciones históricas, para que haya una vanguardia tan provocadora, tan rupturista, ¿no? Como fue el dadaísmo, como fue el surrealismo. Incluso, claro, España había sido un país neutral en la Primera Guerra Mundial. No se puede dar la reacción tan radical, ¿no? que supuso el expresionismo y el dada y la nueva objetividad en Alemania. Es decir, son condiciones históricas muy diferentes. Es decir, digamos que un vanguardismo siempre matizado, una nueva lectura de la tradición. Y entonces con esa nueva lectura de la tradición era con lo que no estaban en absoluto de acuerdo ni Buñuel ni Salvador Dalí, porque ellos sí que estaban al tanto de
las novedades francesas, como en realidad estaban prácticamente todos, porque Aragón, como dije el otro día, apareció por la residencia de estudiantes en 1925 a dar una conferencia, y León Sánchez Cuesta, el librero de Madrid, exportaba, digamos, los libros de París, y todos los podían comprar allí, y había gente que los llevaba al día, ¿no? Como José María Hinojosa, que era un poeta de Campillos, de la provincia de Málaga, ¿no? Y que se sumó al surrealismo con un enorme entusiasmo en el 27, 28 hasta 1930. Entonces, no es que se sintieran jueces, sino que hay una disensión ahí clarísima. Dicen, no, esta no es la línea que a nosotros nos gusta, ni mucho menos. Y entonces Buñuel dice, por ejemplo, pues si estos han homenajeado a Góngora, nosotros, los aragoneses, podemos homenajear a Francisco de Goya, que es un aragonés así profundo y en todos los sentidos. Y claro, que además aporta muchísimo a la historia del arte en España. Pero lo fundamental ahí es el descubrimiento de los métodos y de las actitudes surrealistas como formas revolucionarias. Es decir, algo que se apartara radicalmente de la tradición, incluso de una lectura moderna de la tradición como la que estaban haciendo Gerardo Diego, Federico García Lorca o Rafael Alberti. Por ahí es por donde va la ruptura que proclaman. Y además es que lo dicen claramente, ¿no? Buñuel en las memorias y Dalí ya a la altura de 1930, y luego en La vida secreta de Salvador Dalí, ¿no? Dice, para mí el surrealismo era como la placenta nutricia, ¿no? Se correspondía totalmente con mi manera de ver el mundo y con lo que yo quería y aspiraba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo había preguntado que si Magritte no juega también con el concepto de arbitrariedad del lenguaje. Porque cuando he visto el cuadro, bueno, ya nos tenemos que despedir, la verdad. Pero bueno. Totalmente juega con la arbitrariedad del lenguaje, que claro, es al fin y al cabo la arbitrariedad también el engaño de las apariencias. Sí, porque tú puedes manejar las apariencias como puedes también manejar el lenguaje y crear equívocos. Sí, fundamental. Sí, me parece interesantísimo. Pues por ahí va el análisis que hace Michel Foucault de la pintura de Magritte, va un poco por ahí, ¿no? Por las convenciones de la apariencia y las convenciones del lenguaje. Sí. Muy de acuerdo. Bueno, pues no tenemos más preguntas, ¿no? ¿O se me ha olvidado alguna? ¿Alguien más quiere? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Pues gracias a vosotras. Encantado. A todas, y gracias a los profesores, que ha sido un seminario buenísimo. Muchas gracias, Álvaro. Encantada de conocerte, y a todos. Muchas gracias. Hala, adiós. No, os voy a echar de menos, la verdad. Os vamos a echar de menos. Mucho. Bueno, pues gracias a todos. Adiós, amiga, adiós. 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 Cristina. Chao, Charo, chao. Felicidades, Cristina. Perdona que no te haya contestado. El miércoles espero verte. Cristina, felicidades, Cristina Maísa y Garbiñe y bueno, todos los que han tenido que ver con que pudiéramos conseguir a este cuadro de profesores. Me lo he pasado fenomenal, he aprendido muchísimo. Ya sabes que yo cuando me dijiste quiénes eran los profesores no lo creí. Y realmente han superado incluso las expectativas que teníamos, ¿eh? Ha sido maravilloso. Yo, la verdad, Ana, hay que soñar con lo imposible. Sí. Por favor, pero lo que no podemos es perderlos de vista. Estos tienen que ser para nosotras. Hay que pensarlo bien, porque creo que ya no está Antonio, ¿no? No me gustaría... No estamos grabando, ¿no? Ya no grabamos. No, bueno, sí, estamos grabando, oye, pero eso, que la idea es esa, que valen muchísimo estos dos profesores, muchísimo.